Voy a repetir. Bueno, la ayuda de hoy básicamente se va a tratar de costo estándar y estos son los ejercicios. Ya. Como te decía, aquí tenemos un ejercicio en donde nos plantean que tenemos un precio estándar, que es básicamente un precio que está definido, predefinido de antes, para materia prima, y tenemos que comparar las variaciones existentes con lo que ha pasado en la realidad después. Entonces nos dice que la empresa Contabilidad de Costos S.A. se caracteriza por usar costo estándar para la producción de mesas de madera. Entonces este va a ser nuestro producto. Y nos dice que el precio estándar para la madera usada como materia prima directa es de 11.700 el metro cuadrado y que le va a permitir 2,5 metros por mesa terminada. Básicamente, esto tiene que ver con lo que es materia prima directa del costo que se estimó. Luego nos dice que la tasa estándar para la mano de obra directa era de 6.400 por hora de trabajo y que este estándar le va a permitir 3 horas por cada unidad de mesa terminada. O sea que cada mesa se va a demorar 3 horas en hacer de mano de obra. Y luego, aquí en verde, tenemos los datos que pasaron en la realidad, que nos dice que durante el mes de mayo de 2016 fueron producidos y terminadas 2.000 mesas de madera. Sin embargo, por problemas laborales hicieron que el gerente de producción tuviera que emplear personal sin experiencia. Los costos laborales reales fueron 41.600.000 para 8.000 horas reales de trabajo. Se compraron 6.000 mesas y los metros de madera utilizados en esto fueron 60.600.000. Hay aquí un error porque aquí está en metros cuadrados. Sería ahí. Ya. Por último, se dice que se consumieron los 6.000 metros cuadrados de la madera para la producción de las mesas. Entonces aquí básicamente lo que nos hace hacer es que tenemos que hacer solo las variaciones en materiales, o sea, de materia prima directa y de mano de obra directa. En el ejercicio siguiente nosotros vamos a ver cómo se emplean también las variaciones en el CIF. Bueno, y aquí básicamente para poder calcular las variaciones, lo que nosotros hacemos es que tenemos una serie de fórmulas para poder calcular las variaciones entre precio y cantidad, y luego con eso vamos a sacar una variación neta. ¿Ya? Entonces, para en el caso de los materiales, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es observar la variación en el precio y la variación en la cantidad, ¿ya? Que básicamente se definen con esta fórmula, que nos dicen que es el precio el precio estándar, por así decirlo, que fue el que calculamos inicialmente, menos el precio real y todo eso multiplicado por la cantidad real del producto. Entonces, nosotros, ¿qué observamos en el ejercicio? Que nos dice que para el caso de la materia prima, el costo directo fue de 11.700 por el metro cuadrado. Entonces, claramente aquí nosotros estamos hablando en toda esta parte de precios estándares. Entonces, 11.700 por metro cuadrado sería nuestro precio estándar y provendría de eso. Luego, tenemos que hablar acerca del precio real. Y el precio real lo tenemos que calcular. ¿Cómo vamos a calcular el precio real? Básicamente a nosotros nos dice que se vendieron, aquí está, que se vendieron los, que se vendieron los, que se utilizaron 60.600.000 para las 6.000 mesas que se compraron. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Para calcular el precio, simplemente tenemos que utilizar la ganancia, que sería los 60.600.000, dividido en las unidades que se compraron, que fueron 6.000. Y de esta manera, que es básicamente lo que nosotros obtenemos aquí, vamos a obtener el precio por estas unidades real, en el periodo 1, por así decirlo. Entonces, este precio es el que nosotros vamos a utilizar como precio real. Si te fijas,
viene de ahí. Y por último, tenemos que calcular la cantidad real. ¿Cómo vamos a calcular esta cantidad real? ¿Qué nos dice? Nos dice que se terminaron nos dice aquí que se compraron 6.000 mesas, o sea, perdón, nos dice aquí que para el tema de las cantidades, nosotros podemos observar esta tablita, entre comillas, que hice aquí, que ¿qué nos da? Nos habla de los artículos producidos y terminados, que básicamente son las 2.000 mesas de madera, que podemos observar aquí. Luego nos dice los 2,5 metros por mesa, que nos habla en el caso estándar, los cuales al multiplicar los artículos terminados por esto, que básicamente es los 2,5 metros que ocupan cada mesa terminada, que se utilizan por cada mesa terminada, nos daría la cantidad, y asimismo lo hacemos con el real. ¿Cómo lo hacemos con el real? Porque aquí nos dice simplemente 3. ¿Qué es este 3? Este 3 es los metros por mesa terminada. ¿Y cómo nosotros los vamos a calcular? Nosotros los vamos a calcular dividiendo los 6.000 metros cuadrados de madera que se utilizaron en toda la producción, dividido en las 2.000 mesas que yo terminé, que son las de la producción total. Entonces, aquí nosotros vamos a poder tener como los metros unitarios por mesa, que van a ser 6.000 en las 2.000 mesas de madera. Entonces, aquí nuestra cantidad va a ser simplemente multiplicar este 3, que va a ser los metros cuadrados, ¿por qué cosa? Por los artículos terminados, que básicamente va a ser los mismos 6.000. Entonces, esa va a ser nuestra cantidad real. Entonces, ahora, ¿qué nos decía la fórmula? La fórmula nos decía que nosotros teníamos que, para calcular la variación del precio de las materias primas directas, nosotros teníamos que restar el precio estándar menos el precio real y eso multiplicarlo por la cantidad real. Entonces, nosotros simplemente seguimos la fórmula. Y luego, ¿qué nos dice favorable? Y básicamente, aquí es favorable cuando nos da una cantidad positiva. Porque aquí nosotros lo que estamos observando son variaciones. Entonces, al darnos una variación positiva, significa que tuvimos un cambio favorable. Ahora, para el tema de las variaciones de materiales, también vamos a tener que observar las variaciones en las cantidades. Y la de las cantidades es muy similar a la anterior. De hecho, es casi al revés. Utilizamos la cantidad estándar y le restamos la cantidad real y eso nosotros lo multiplicamos por el precio estándar. ¿Ya? Entonces, el precio estándar nosotros ya lo habíamos definido, nos lo entregan en el ejercicio, en esta parte de acá, y nos dicen que es de 11.700 pesos por el metro cuadrado. Entonces eso ya está ok. ¿Qué nos falta además? Nos falta las cantidades. Y las cantidades nosotros ya las habíamos definido con esta tablita. De esta manera, al multiplicar los metros cuadrados por las unidades, habíamos obtenido que la cantidad real eran 6.000, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. De hecho, este 3 sería acá, el mismo. Y asimismo, para la cantidad de estándar, vamos a multiplicar los 2.000 unidades por los 2,5 metros que utilizan cada una. Entonces eso nos daría 5.000, que es el mismo 5.000 que nosotros podemos observar acá. Lo voy a... ahí, para relacionarlas. Entonces aquí nosotros, con estos, obtenemos las unidades, que son básicamente las mismas que nosotros encontrábamos acá. Y, de nuevamente, al utilizar la fórmula, que sería la cantidad estándar, que eran las 5.000 unidades, menos la cantidad real, que eran 6.000, multiplicada con el precio estándar, que eran 11.700, nos va a dar la variación. Y esta variación es de menos 11.700.000. Entonces, ¿qué observamos? Que esta variación es desfavorable.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular la variación neta? Simplemente sumamos ambas variaciones. Sumamos la variación de cantidad y sumamos la variación de precio. Y así vamos a obtener la variación de materia prima. Para la mano de obra, nosotros también tenemos una variación en el precio y en la cantidad que calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a hacer el precio estándar menos el precio real por la cantidad real, que si se fijan es la misma fórmula que nosotros podemos observar para la variación de materiales. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular los precios estándares y reales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, nos dice y tenemos que buscar los precios estándares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para la mano de obra nos lo dice directo, nos dice que la tasa estándar de mano de obra es 6.400 por hora de trabajo. Y ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para la variación de la mano de obra. Si se fijan, es el mismo. Pero para el precio real no nos dice un precio real. Y tampoco podemos ocupar el que ocupamos en el caso anterior porque estamos hablando de dos cosas diferentes. En el primer caso estábamos hablando de materiales, o sea, de horas máquina, y en el segundo caso ya estamos hablando de mano de obra. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el precio real? Nosotros lo que hacemos para calcular el precio real es que nos dice que los costos laborales, o sea, de mano de obra, fueron 41.600.000. Y estos se utilizaron en 8.000 horas de trabajo. Entonces, si estos son los costos en total de estas 8.000 horas, simplemente vamos a dividir estos costos por las 8.000 horas, dándonos así un costo unitario de 5.200, porque aquí en estos casos tenemos que ocupar el costo unitario o el precio unitario. Ese es un buen detalle que hay que mencionar. De hecho, lo voy a poner aquí. Ya. Y por último, tenemos que poner la cantidad real. Y la cantidad real, como ya sabíamos, producido y terminado, eran 2.000 mesas de madera. Entonces ese dato ya lo teníamos. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos la cantidad de mesas. ¿Cuánto es la cantidad en horas? Lo que nosotros vamos a hacer para calcular esto va a ser que estas 8.000 horas reales de trabajo la vamos a dividir ahora en las mesas de madera, en la cantidad total de mesas, que eran 2.000. De esta forma, al dividir estos valores, nos va a dar 4. Este 4 va a relacionar las horas por mesa, las horas utilizadas por mesa. Entonces, al multiplicar la cantidad de mesas por la hora que utilizaba cada mesa, si se fijan, nos va a dar exactamente las mismas 8.000 horas reales de trabajo. Y este sería el valor que utilizaremos. Entonces, porque aquí hay que recordar que estamos hablando en temas de mano de obra, no de unidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Simplemente restamos el precio estándar menos el precio real y lo multiplicamos por la cantidad real. Y de esta forma vamos a obtener la variación que, si se fijan, nos dio favorable, porque es positiva. Ahora, para observar la variación de la cantidad, utilizamos exactamente la misma fórmula que teníamos para la relación de materiales, de materias primas directas. Pero ahora la utilizamos con relación a las horas mol. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para la cantidad estándar, que teníamos que las cantidades en unidades eran 2.000 y tenemos que sacar el tiempo. Nos dice que en el estándar se permite 3 horas por cada unidad de mesa terminada. Entonces, para obtener el total de horas en cantidad, simplemente multiplicamos las horas unitarias por la cantidad de mesas terminadas y nos va a dar que se utilizaron 6.000. Asimismo, lo hacemos con la cantidad real. Nos había dado 4 horas por mesa, que es exactamente el mismo cálculo que acabábamos de hacer. Y esta por las 2.000 unidades nos va a dar 8.000.
por último, tenemos que usar el precio estándar. Y el precio estándar nos lo daba el caso, nos decía que era una tasa de 6.400 por hora de trabajo. Entonces, eso ya estábamos ok. Nos decía el dato. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente calculamos la fórmula, que sería el costo estándar menos el costo real por el precio estándar. Y de esta forma vamos a obtener que nos dio una variación desfavorable de 12.800.000. Y para la variación neta simplemente sumamos los dos casos. Y así ya obtendríamos la variación neta de ambos casos, de materia prima y de mano de obra. No sé si hay alguna duda. Ya, perfecto. No, Entonces ahora vamos a pasar al primer ejercicio, que lo quise hacer al revés porque el que acabo de hacer era más corto e incluía menos cosas. En cambio, este ejercicio es más completo y nos trae información incluso ya incluyendo los CIF y para ver las variaciones de los CIF. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la empresa utiliza el sistema del costo estándar y presenta siguiente información. Nos da los costos unitarios de materia prima, mano de obra y de CIF, y nos dice que para la materia prima se utilizan 2 kilogramos a 200 pesos cada kilogramo, y aquí nosotros aparte calculamos un total que nos daría 400. Asimismo, para la mano de obra nos dice que se utilizan 2 horas a 150 pesos la hora, lo que nos daría un total de 300. Y por último nos habla de los CIF, que nos dice las horas máquina, que se utilizan 5 horas máquina a 100 la cuota, lo que nos da un total de 500. Entonces, sumando todo, nos daría un total de costos de 1.200. Esto va a representar nuestros costos. ¿Qué más nos dice? Que en la producción se producirán 10.000 unidades utilizando 50.000 horas máquina a un costo CIF de 5 millones. ¿Ya? Este dato nosotros lo vamos a usar full para los CIF, porque para el tema del resto teníamos que usar las unidades reales. Ahora, ¿qué más nos dice? Con respecto a los datos reales, nos dice que la producción terminada son 9.000 unidades, que se compraron 20 kilogramos de materia prima a 210 cada kilogramo, y de estos se consumieron 117 kilogramos. Entonces aquí nosotros podríamos sacar una tasa, que básicamente serían los 17 kilogramos partido en las 9.000 unidades, y nos daría que cada unidad consumió 1,89 kilogramos. Eso sería como lo que consumió cada unidad. Luego, ¿qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que hay compras de materia, o sea, nos dice que hay un consumo de mano de obra que es de 14.000 horas a 160 pesos cada hora. Que los CIF sumaron 4.980.000 y horas máquina 48.200 horas. Por último, nos dice que el artículo se vende con una rentabilidad del 50% sobre el costo. Entonces ya de primer paso podríamos sacar el precio de venta, porque dijimos que esta suma correspondían a los costos, porque hay que recordar que cuando uno vende o realiza un pedido, lo vende a los precios calculados según el costo estándar. Y el costo real se utiliza solo para observar las variaciones luego. Entonces, simplemente para calcular el precio de venta vamos a multiplicar 1.200 por 1,5 y este va a ser nuestro precio de venta. Entonces, ahora para desarrollar el ejercicio, tenemos que observar las variaciones. Y aquí vamos a partir con lo mismo. Vamos a partir con las variaciones de la materia prima, las cuales las voy a separar aquí en un cuadrito, en las cuales utilizaríamos las mismas fórmulas, que es precio estándar menos precio real
por la cantidad real para calcular la variación del precio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué nos dice? El precio estándar es de 200 y nosotros lo podemos observar aquí, que nos dice que es de 200 pesos cada kilogramo. El precio real nos dice que es de 210 cada kilogramo, nos lo dice aquí. Entonces aquí vamos a marcar los datos de esto. Y aquí ya vamos a tener simplemente los precios reales y estándar. Por último, para la cantidad, nos dice que nosotros tenemos que saber la cantidad real. ¿Cuál es la cantidad real? La que se vende, la que se consume. Entonces, en este caso, nos dice que fueron 17.000 kilogramos los consumidos, por lo tanto, esa sería nuestra cantidad real. Entonces, para calcular la variación, lo que nosotros hacemos es restar el precio estándar, o sea, 200, menos el precio real, que es de 210, y eso multiplicarlo por 17.000, que sería la cantidad real, de esta manera. Y así obtenemos que nuestra variación es de menos 170.000, claramente desfavorable. Luego, para el caso de la variación de la cantidad de materia prima, utilizamos la fórmula que era al revés, que es la cantidad estándar menos la cantidad real por el precio estándar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad real? La cantidad real es de 17.000, que es básicamente la misma cantidad que utilizamos en este caso, y la cantidad estándar hay que calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? Nos dice que se utilizaban 2 kilogramos de materia prima por unidad. Pero ¿cuántas unidades son? Son las que determina la producción terminada. Ese es un detalle importante. Entonces serían 9.000 unidades. Entonces, al multiplicar estas 2 kilogramos por las 9.000 unidades, vamos a obtener que la cantidad estándar va a ser de 18.000. Entonces, esta cantidad estándar va a venir de las 9.000 unidades con los 2 kilogramos. Y ahora, para calcular la fórmula, simplemente... y el precio estándar, ya habíamos dicho que nos lo daban, era de 200 cada kilogramo. Eso ya lo teníamos claro. Entonces, simplemente para calcular la variación, lo que nosotros hacemos es restar la cantidad estándar menos la cantidad real y multiplicarla por el precio estándar, obteniendo una variación positiva de 200.000, o sea, favorable. ¿Cómo calculamos la variación neta? Simplemente sumamos en ambos valores. De esta manera vamos a obtener una variación de 30.000, que va a ser positiva. Y aquí, básicamente en esta cuenta T, lo que nosotros estamos haciendo simplemente es comparar lo que ha salido y lo que ha entrado de materia prima. Lo que se compró son 4.200.000, ya que se compraron 20 kilogramos a 210 kilogramos cada uno, o sea, a 210 pesos cada kilogramo, lo que nos da un total de 4.200.000, pero nos dice que de esto se consumieron solo 17.000 kilogramos. Entonces los 17.000 por los 210 pesos nos va a dar que salió un costo de 3.570.000 por debido a que estos ya se consumieron. Entonces simplemente el saldo va a ser la resta de estas dos, que nos va a dar de 630.000 en materia prima. Ahora, para las variaciones de la mano de obra, que los voy a marcar igual con un cuadrito como en el caso anterior, tenemos que realizar los mismos cálculos que utilizamos para el precio, para la variación de precio de materia prima y para la variación de cantidad, solo que ahora los vamos a observar con la mano de obra. Entonces, el precio estándar para la mano de obra es de 150 y viene en que nos dice que se utilizan 2 horas a 150 pesos la hora. Entonces el unitario es 150, que de hecho lo vamos a también destacar. Luego nos dice que el precio real es de 160, y ese también nosotros lo observamos, que nos lo dice el ejercicio,
ya que nos dice que el consumo de mano de obra son 14.000 horas a 160 cada hora. Entonces también nos da el dato. Y por último, para la cantidad real, nosotros podríamos observar que el consumo real era de las 14.000 horas que ya nos dictaba el ejercicio. Entonces aquí ya tendríamos todos los datos para poder hacer el ejercicio de variación de precio. Simplemente utilizamos la fórmula, restamos el precio estándar, que era de 150, menos el precio real, que es de 160, y eso lo multiplicamos por la cantidad real, que es de 14.000, dándonos así una variación desfavorable de 140.000 pesos. Para la variación de las cantidades, utilizamos la misma fórmula que para las cantidades en materia prima. Tenemos que calcular las cantidades estándar, que consisten en 18.000, que son la multiplicación de los mismos que nosotros habíamos hablado anteriormente, de estas 9.000 unidades de producción terminadas por las horas por unidad que estandarizamos, que eran 2 horas. Entonces, ese era el detalle que habíamos hablado. Aquí nosotros siempre usamos la producción terminada. Para la cantidad real, nosotros ya sabemos que eran 14.000 unidades, proviene de aquí, es exactamente lo mismo. Y luego tenemos que calcular el precio estándar, que es, como dijimos, el mismo precio que ya observamos para el caso anterior. Entonces, la mayor parte de los datos ya las teníamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente restamos la cantidad estándar menos la cantidad real y la multiplicamos por el precio estándar, de esta manera, dándonos así un resultado favorable de 600.000. Entonces, la variación neta simplemente va a ser la suma de estos dos valores, dándonos así un total de 460.000 positivo. Y por último, ya para la variación de los CIF, nosotros tenemos que hacer otro tipo de variaciones. Tenemos que contar 3. Ya no solo va a ser precio y capacidad, porque con los CIF, o sea, precio y cantidad, porque con los CIF nosotros los medimos de una manera distinta. Nosotros valoramos los CIF por presupuesto, por capacidad y por eficiencia. Entonces aquí me voy a saltar unas líneas para observar solo ahora la variación de los CIF. Entonces, también tiene sus propias fórmulas. Para la variación del presupuesto, lo que nosotros hacemos es restar el CIF estándar menos el CIF real. ¿Y cómo vamos a calcular el CIF estándar y el CIF real? Primero que todo, para el CIF real, ya nos dice que corresponde a 4.980.000. Por lo tanto, podemos saber que este es el CIF real. Ya nos lo entrega el ejercicio. Y este CIF real corresponde a qué cosa? A las 9.000 unidades que yo produje. Pero el CIF estándar está calculado con otras unidades, que son las que teníamos aquí, que son 10.000 unidades de producción a 50.000 horas máquina y a un CIF de 5 millones. Entonces, en este caso, nuestro CIF correspondería a los 5 millones que tenían estimado. Entonces, simplemente al restar el CIF estándar, que eran de 5 millones, menos el CIF real, que era de 4.980.000, nos va a dar una variación de 20.000 pesos. Esta fórmula de variación de presupuesto es súper fácil, simplemente se restan los CIF y listo. Para la capacidad, ahora lo que nosotros hacemos es restar las horas reales menos las horas estándar y eso se multiplica por el precio estándar. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras horas reales? Nuestras horas reales van a consistir en las horas máquina que yo calculé, que venían incluidas en los datos reales, que son 48.200, que son estas que podemos observar aquí. Y esas van a ser nuestras horas reales. Para el caso de las horas estándar, van a corresponder a 50.000 horas que provienen de los datos que nos decían aquí en horas máquina, y por eso yo les decía ese detalle. Para los cálculos
siempre utilizamos la producción terminada, porque esta estandarización de producción que nos entregan aquí solo se utiliza para los costos CIF. Entonces, nosotros ya de esta tablita de datos estándar podemos determinar que las horas máquina eran 50.000, que son, hay que bajarlas, que son estas de acá. Y por último, para el precio estándar, nosotros vamos a irnos hacia acá y nos dice que simplemente los CIF se utilizaban 5 horas máquina a 100 la cuota. Entonces nuestro precio estándar simplemente va a ser 100, que es el precio unitario. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a simplemente resolver las horas reales, que eran 48.200, menos las horas estándar, que eran 50.000, y eso lo vamos a multiplicar por el precio estándar, que nos da así un resultado de menos 180.000, por lo tanto es desfavorable. Y por último, para la variación de la eficiencia, nosotros vamos a calcular básicamente otro tipo de horas estándar, que es como por producción, menos las horas reales, que eran las mismas 48.200, por el precio estándar, que eran las mismas 100 que ya habíamos hablado del caso anterior. Pero, ¿qué va a ser estas horas estándar por producción? Nosotros sabemos que produjimos 9.000 unidades y son las que hemos estado utilizando en la producción terminada para todos los casos. Estas 9.000 unidades, para producirse, tenemos que multiplicarlas. ¿Por qué cosa? Las vamos a multiplicar, y aquí vamos a retroceder un poquito, por las 5 horas máquina que utiliza cada unidad. O sea, nos va a dar que al multiplicarlo por estas 5 horas máquina nos va a dar un total de 45.000 horas. Y ese es el tema, porque nosotros aquí lo que estamos tratando de calcular es que según los costos estandarizados y según la cantidad de horas estimadas en lo estándar, vamos a calcular la producción o las horas totales de producción, pero en base a la producción terminada, que eran estas 9.000 unidades. Y es por eso que multiplicamos las 9.000 unidades por las 5 horas, dándonos así un total de 45.000 horas. Entonces, ahora, ¿qué simplemente vamos a hacer? Vamos a restarle a estas 45.000 horas las 48.200 horas reales y lo vamos a multiplicar por el precio estándar, que es de 100. Y de esta manera vamos a obtener que la variación de la eficiencia nuevamente va a ser desfavorable en ¿cuánto? En 320.000 pesos. Entonces, para calcular la variación neta total, básicamente tenemos que sumar todas las variaciones, positivas y negativas. En este caso, nosotros estábamos calculando la variación neta de cada uno de los casos. Por lo tanto, también lo vamos a hacer para los CIF. Variación neta simplemente va a ser que vamos a sumar los 20.000 de variación positiva de presupuesto más los menos 180.000 de la variación de capacidad más los menos 320.000 de la variación de eficiencia, dándonos así una variación neta negativa de 480.000. Y con eso ya vamos a tener el total de variaciones. Entonces, para calcular la variación neta total, VNT, simplemente vamos a sumar la variación neta de materia prima, la variación neta de mano de obra y la variación neta de CIF, dándonos un total de 10.000, que si se fijan son exactamente los mismos 10.000 que habíamos calculado aquí sumando todo por separado. El precio de venta es de 1.800, es exactamente lo mismo que habíamos calculado aquí a través de los costos, que ya los habíamos sumado. Y ya vamos a poder calcular un estado de resultado. ¿Cómo vamos a calcular el estado de resultado? El precio de venta, que ya los habíamos calculado, nos dice que era de 1.800. Este precio nosotros lo vamos a multiplicar ¿por qué cosa? Por las 9.000 unidades terminadas. Y así vamos a tener una venta de 16.200.000.
El costo de venta va a ser exactamente esas mismas 9.000 unidades que yo terminé, pero por el costo. ¿Y cuál era el costo? El costo estándar, que era 1.200, que es básicamente la suma del costo total estandarizado de materia prima, mano de obra y de CIF que habíamos calculado aquí. De esta forma vamos a obtener el costo de venta. El margen bruto es simplemente la resta del costo de venta y la venta. Y luego vamos a agregar las variaciones. Y aquí pueden agregar la variación por cada una de las tipologías, o sea, materia prima, mano de obra y CIF, o pueden agregarlo como una variación neta total. Las dos formas sirven para hacer el estado resultado y deberían ser consideradas correctas. Y por lógica, porque van a dar el mismo resultado. Entonces, luego simplemente vamos a sumarle al margen bruto todas estas variaciones, ya sean positivas o negativas, y vamos a obtener una utilidad. Que en este caso, como la variación neta era de 10.000, nuestra utilidad solo va a aumentar en 10.000 pesos del margen bruto, que si se fija es lo que está sucediendo, que eran 5.400.000 y pasa a ser 5.410.000. Y así podemos terminar el ejercicio y obtenemos la utilidad. Este ejercicio básicamente era más completo, pero a la vez, por ser más completo y más largo, nos entregaba todos los datos. En cambio aquí, en este ejercicio, que igual era más cortito y nos hacía solo calcular variaciones de materia prima y de mano de obra, nos hacía calcular un poquito más la información, pero era más reducido. No sé si hay alguna duda con la resolución. No, ninguna, Kiara. La verdad que es súper claro. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, y básicamente eso era la ayudantía de hoy. Voy a dejar de grabar.